Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerles a los organizadores del Congreso el permitirme estar aquí y el estar participando en esta mesa. Y sería interesante, no sé, darle foco o luz a esto para que se va a ir dando solo, ¿sí? Porque si no, como que fuera un misterio lo que les voy a presentar, ¿eh? Y lo que voy a presentar hoy día tiene que ver con un extracto de una investigación que hemos estado desarrollando en temas de familia y pobreza en sectores de mi país, de Chile, que han sido tradicionalmente considerados muy pobres y muy vulnerables y que se han construido a partir de tomas de terrenos, no de lugares en que el Estado inicialmente los ha habilitado para vivir. Entonces, la pregunta ¿es posible, es reconciliable el ejercicio de la ciudadanía cuando estamos hablando de familia y pobreza? Y desde ahí entonces recordar, yo no sé cómo hacerlo aquí, recordar un poco lo que decía María Teresa, ¿no es cierto? Históricamente la familia se ha instalado en el espacio privado. Se le ha reconocido como un lugar de ejercicio en que no debemos meternos. Y eso ha ido migrando, pero sin embargo se produce una contradicción porque finalmente decimos la familia corresponde al mundo privado, pero a la vez tiene una función importantísima en la socialización de sus integrantes para que puedan vivir en la sociedad y, por lo tanto, para habilitarlos en el ejercicio ciudadano. Y en ese sentido, entonces, si responde al mundo privado y le estamos pidiendo que se haga cargo de habilitar para el ejercicio público, pueden, en algunos casos, producirse ciertas contradicciones. Sobre todo cuando estamos, y aquí voy a hacer la acepción de ciudadanía, entendiéndola como un espacio de actuar público en que las personas ejercen sus derechos y por lo tanto se produce una relación entre la persona y el Estado, la sociedad y sus instituciones. Y esto ha ido saliendo del espacio que tiene que ver solamente con el ejercicio de derechos, sino que además se ha empezado a entender también desde el marco de la cultura, porque hay un ejercicio que tiene que ver con una cultura determinada. Y entonces, en esta relación entre la persona y la sociedad, se produce una actualización que es permanente. En la cotidianidad, las personas se están relacionando con sus contextos y se va actualizando. Y esta actualización permite, por un lado, construir una representación social de las personas, de las sociedades, e instalar distintas ideas respecto de quiénes son los ciudadanos que están representados en esta sociedad. Y por otro lado, le permite a las mismas personas ir generando un sentido de identidad. Y un sentido de identidad que en función de la representación social también les va a permitir generar una ubicación dentro de un orden jerárquico dentro de estas sociedades. De alguna manera ir construyendo relaciones de poder y estatus dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de representaciones sociales que están vinculadas a condiciones predefinidas como vulnerables? Y aquí me arriesgo a usar este tema de predefinición de vulnerabilidad porque finalmente hay ciertas condiciones que se asumen son vulnerables, que ponen a las personas en condiciones de riesgo, pero se generaliza esa condición y muchas veces dejamos de mirar a las personas en sí mismas. Y un poco es la idea que presentaba al principio de la conferencia, tratamos de ajustar la realidad de estas personas a la imagen que hemos construido de ella y por lo tanto se entiende que la persona que vive en condición de pobreza solo por esta condición es vulnerable y en ese sentido
se pierde la identidad que tiene en sí misma y empiezan a surgir políticas e ideas asistencialistas en que más bien tenemos que proteger y la relación se invierte. En vez de establecer, como decíamos, una relación horizontal entre la persona y el Estado asume una posición de poder respecto de la persona y una relación que se construye de manera absolutamente vertical. En mi país, en Chile, tenemos un poco más de 16 millones de personas. No está tan claro porque ha habido algunos problemas con el último censo, pero ellas constituyen alrededor de 5.700.000 hogares. Y de esos hogares, el 50% corresponden a un nivel socioeconómico bajo. De ese 50%, hay un 11,4% de familias consideradas pobres, no indigentes, y casi un 4% de familias consideradas indigentes. Esto quiere decir que no son capaces de cubrir ni siquiera con sus necesidades alimentarias. Ahora, esta es una óptica económica para definir pobreza. Y ese es otro de los elementos que empieza a jugar cuando entrevistamos y trabajamos con las personas definidas como pobres. El criterio económico aparentemente no sería el único criterio válido para poder definir pobreza. Entonces, lo que guió esta investigación fue responder a la pregunta: ¿son pobres las personas que viven en condición de pobreza? ¿Qué es lo que piensan? Y para eso hicimos una investigación con un diseño cualitativo basado en la teoría fundamentada y además a estas personas les aplicamos instrumentos para evaluar resiliencia. Y nos encontramos con, primero, los requisitos era que fueran todos chilenos, y esto porque por las migraciones hay mucha gente que, no siendo chileno, ha ido a instalarse a sectores más precarios en términos económicos, pero que vienen de contextos distintos y por lo tanto dificulta la comprensión. Pedimos que fueran chilenos, hombres y mujeres. No es de extrañarse, solo participaron mujeres. Y esa es una de las limitaciones que tiene los resultados de lo que les voy a presentar. No conocemos lo que piensan los hombres. No se aparecieron, no tuvieron ni una intención de contarnos qué es lo que pensaban. Bueno, y el criterio para terminar las entrevistas fue la saturación de los datos, y eso se logró con 2 entrevistas, pero continuamos con unas pocas más de manera de ampliar algunos temas. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Lo que yo les decía, solo mujeres, entre 24 y 89 años, sin escolaridad completa y que vivían en familias formadas por un promedio de 4,2 integrantes, con ingresos mensuales que variaban, pero todos bajo los $270 por grupo familiar. En la escala de resiliencia, que es una escala que mide 3 dimensiones de la resiliencia, que están ahí para no detenerme en esto y que están vinculadas con los vínculos, con la capacidad de autonomía, con la autoeficacia, es una escala que mide en un total de 300 puntos, 3 subescalas, cada una de 100 puntos. Y si ustedes se fijan, los puntajes que se obtienen son altos. De acuerdo a esta escala, todas las entrevistadas tenían puntajes de resiliencia que las ubican en niveles altos. Entonces, aquí hay una segunda limitación: solo mujeres y solo mujeres resilientes. Probablemente por eso estaban participando, ¿no es cierto? Pero no es menor que hay una mirada distinta. ¿Y qué es lo que nos encontramos al hacer el análisis? Primero, 2 elementos. Uno en relación a la familia, otro en relación a la pobreza. Y en relación a la familia, ellas son enfáticas en decir, a ver, aquí hay muchas formas de estructurar una familia. Hay familias que se van a constituir desde relaciones de convivencia, otras desde matrimonio, familias que tienen todos sus integrantes y familias que no, pero eso no tiene ninguna importancia si es que no se consideran 3 elementos que son centrales. Y para ellas estos elementos centrales son la comunicación,
la disponibilidad y la capacidad de comunicarse que tienen sus integrantes, el cariño y el afecto que les permite salir adelante, y lo que es central es un proyecto compartido. Y desde este proyecto compartido, que es un proyecto que se inicia porque quieren iniciarlo y que tiene metas y que organiza una historia de la familia, es entonces posible, según ellas, definir quiénes van a seguir trayectorias de pobreza y quiénes no. Quienes tienen estos proyectos, estas metas comunes y son capaces de disponerse en función de ello, sí van a tener trayectorias que se alejan de la pobreza. Y ahí entonces es cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que es para ustedes pobreza? Y la pobreza la definen desde dos ópticas. Una que tiene que ver con los recursos. Aquí reconocen que pueden ser tanto recursos materiales como recursos no materiales, principalmente vinculados a la posibilidad de acceder a oportunidades, porque en general pareciera ser que no tienen acceso cuando cumplen con algunas características mínimas, dejan de ser tan vulnerables y por lo tanto dejan de tener acceso a algunos beneficios, que tiene que ver con la oportunidad de acceder a una buena educación y eso como un trampolín a la posibilidad de acceder a realidades distintas, pero reconocen que esta es una pobreza manejable, es una pobreza en la que la persona puede de alguna manera intervenir y que si bien hoy pueden ser pobres desde la óptica económica, en otro momento podrían no serlo. Y al revés. Sin embargo, lo que ellas definen como una pobreza real es lo que entienden como pobreza por dependencia. Y en esta pobreza, ellas dicen, la gente que es pobre es la que quiere ser pobre y la que quiere mantenerse en la pobreza. Y ahí aparece una óptica distinta. Ellas inicialmente hablan de pobreza de espíritu y que tiene que ver con flojera, con no construirse, con no querer crecer, con tener una actitud hacia la vida que apunta a lo ganancial y que es más bien instalarse a esperar que el Estado provea, a que otros les entreguen, no hacer nada por salir de ahí. Y por lo tanto son enfáticas en decir que quien tiene esta actitud respecto de su propia vida y su realidad nunca va a salir de la pobreza. Y separan entonces la pobreza de la condición de pobreza. O sea, el ser pobre no tiene que ver con vivir en lugares que tengan desprovistos ciertos bienes, no tiene que ver con la condición ambiental de pobreza. Y tampoco ser pobre tiene que ver con pertenecer a una familia pobre o no pobre. Y ahí dicen, bueno, la familia pobre es aquella familia en que predominan los intereses individuales. En ningún caso aquellas familias en que predomina el interés colectivo, porque reconocen que la riqueza misma de una persona es poder pertenecer a una familia que está encargada de cuidar y que está encargada de transmitir valores. Y ahí hacen la diferencia absoluta entre una cosa y la otra. Entonces, si vuelvo a la pregunta inicial, ¿es reconciliable o es irreconciliable la relación familia, pobreza y ciudadanía? Tenemos que volver a pensar en qué tan habilitada está esta persona para ejercer la ciudadanía y para relacionarse con el Estado cuando cambiamos la relación horizontal por la relación de persona pobre con el Estado, en que aparece entonces la representación social vinculada a la pobreza y vinculada a la vulnerabilidad. Y en este caso, y a la luz de los resultados de este estudio en particular, el Estado está definiendo pobreza siempre desde una óptica económica. Y sin embargo, la persona que ha sido definida como pobre no se siente pobre, ni se siente vulnerable, entendiendo aún que es una limitante el que este estudio está rescatando solo la óptica de personas resilientes, pero sin embargo, ellas no se sienten pobres, no se sienten vulnerables y siguen instaladas en la óptica de la vulnerabilidad y por lo mismo están siendo victimizadas, están siendo puestas en un paradigma que rescata el daño y no la potencia que tienen estas personas para salir adelante y para construir realidades. Y si volvemos a este mundo privado de la familia y recordamos que la familia va a ir
creando mapas que otorgan y que dan sentido a sus integrantes cuando son muy pequeños, si ese sentido va en una línea en que se transmita esta vulnerabilidad, entonces va a ser muy difícil poder rescatar la posibilidad de salir del paradigma del daño. Y lo que ellas permanentemente rescatan es que han hecho todo lo contrario y que han trabajado por no transmitir la vulnerabilidad que se les impone a sus hijos en este caso. Entonces, victimizamos permanentemente y nos olvidamos que la familia es capaz de imponer modelos que van a guiar a sus integrantes en esta forma de instalarse en la sociedad y de establecer las relaciones con otras personas dentro de la sociedad. Y en ese sentido, me parece que es importante rescatar que si queremos construir representaciones sociales en que efectivamente haya igualdad de quienes integran esta sociedad, no es posible seguir polarizando y definiendo sujetos a priori en una condición o en la otra sin rescatar lo que ellos mismos creen respecto de sí mismos. Y que particularmente ha sido un déficit de las políticas públicas en Chile que tiene que ver con construir desde el escritorio lo que creemos que los otros necesitan, sin considerar que el otro puede sacar lo mejor de sí y poner todos sus recursos para poder salir de esta condición predefinida. Me parece que para poder construir sistemas de representación más inclusivos es necesario cambiar esta óptica por la cual se está definiendo a las personas que viven en una determinada condición. Muchas gracias.